Bueno, la idea es, en principio, dar cada reunión un tema diferente, y avanzar sobre un tema. El tema de hoy es las puertas. Vamos a ver las puertas de las ciudades, vamos a hacer una introducción. Al principio, la idea es poner como un fundamento, y después de ese fundamento que cada uno pueda aportar desde su vivencia, desde su experiencia, desde lo que conoce. Las clases, lo que tratemos va a estar grabado, pero solamente la vamos a compartir en forma privada a los que estén en el grupo de WhatsApp. Es decir, que el que no se pueda conectar, la va a poder ver después en diferido. Y prefiero esto ponerlo en... Bueno, vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, te agradecemos por poder estar conectados de diferentes países, diferentes ciudades, Señor. Que seas tú quien nos imparta. Queremos tener una revelación clara, papá, de lo que tenemos que ir aprendiendo, porque sabemos que la guerra espiritual es a veces complicada y hemos visto, Señor, muchos fracasar, a muchos recibir golpes, Señor, y a veces es por no estar capacitados, Señor, y queremos que esta capacitación venga del cielo, de tu Espíritu directamente hacia nosotros, que se nos abra el entendimiento y que cada herramienta, Señor, sea incorporada de modo que el día que la tengamos que usar, Señor, tú nos traigas a la memoria lo que necesitamos aplicar. Gracias, Señor. Venga espíritu de sabiduría sobre cada uno de mis hermanos. Gracias, papá. Amén. Amén. Bueno, ¿ven bien la imagen? Sí. ¿Puedo transmitir? Pero no veo dónde está esto. Bueno, vamos a hablar de las puertas, pero primero vamos a hacer una introducción para ver 2 o 3 puntitos nada más que necesitamos saber. Salmo 144 del 1 al 2. Salmo de David. Bendito seas, Señor, mi roca. Me entrenas para la batalla. El Señor es el que nos entrena. Fortalece mis manos para el combate. Tú eres mi castillo de misericordia, mi fortaleza, mi libertador. Eres mi escudo y en ti me refugio. Tú haces que los pueblos se sometan a mí. Es decir, es una tarea del Señor cuando nosotros vamos a las batallas. No es por nuestra fuerza, es Él el que hace que las cosas sucedan. Y el último párrafo dice, tú haces que los pueblos se sometan a mí. Entonces yo busqué en el original, y es Radat Am Takhat, que significa, es decir, cuando hablamos, cuando vemos una palabra, esa palabra está incluida en diccionarios, que pueden ser en arameos, en hebreos o en griego. Si empieza con H, significa que es hebreo. La palabra Radat es H7286, es decir, la palabra 7286 del diccionario hebreo es Radat, que significa despedazar. Entonces, cuando dice, tú haces que los pueblos se sometan a mí, está diciendo Radat Am Takhat, que significa despedazar,
pueblo debajo de mis pies. Entonces, no es que lo somete. El Señor hace que se despedacen debajo de nuestros pies. Entonces es algo muy potente lo que está pasando cuando el Señor nos mete en una batalla. El enemigo no tiene chance, no tiene oportunidad, está totalmente destruido. Después yo les voy a... Tomen los apuntes que quieran, pero yo después les voy a pasar el PowerPoint a ustedes para que lo tengan. Es decir, vayan tomando apuntes de lo que consideren necesario. No se tomen el trabajo de copiar todo, sino aquellas cosas que le parecen relevantes y que por ahí vamos hablando y no están en las filminas. Bien. Este es un concepto que tenemos que tener. Dios es el que nos prepara para las batallas y nos da todas las estrategias. Y vamos a ver que hay 3 niveles claramente definidos. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Pero el primer nivel es un nivel natural. El segundo nivel es un nivel espiritual. Y el tercer nivel es un nivel de reino. Entonces nosotros podemos hacer batallas en niveles espirituales, que es cuando, por ejemplo, voy a un río y oro en el río, estoy haciéndolo en un nivel natural. Pero a veces puedo hacerlo a niveles espirituales. Me meto en regiones de cautividad hacia abajo, voy a algún sector del cielo, lo estoy haciendo a nivel espiritual. Y el tercer nivel es estar en el reino, en la corte. Ahí tengo todo sometido debajo de nuestros pies. Ahora, en estos universos paralelos, yo puedo estar en el nivel de corte haciendo la guerra permanentemente y siempre voy a tener las respuestas y voy a tener triunfos. El tema es que muchas veces voy a tener que meter los pies en el barro. Y eso significa moverme en los otros niveles. A veces no alcanza con estar sentado en la corte celestial y ordenar. Necesito accionar físicamente, ir con mi cuerpo a algún lugar. Aunque no necesariamente tenga que producir palabras, o tal vez tenga que hacer, o llevar algún elemento, o que poner alguna estaca. Cada vez que hacemos algo, el Señor nos va a indicar, pero no podemos dejar de lado los 2 primeros niveles. El nivel natural, que implica que yo vaya, y el nivel espiritual, que implica que tenga que ir tal vez a una cueva del inframundo, o tal vez tenga que ir a algún astro. Es decir, hay niveles, y tal vez no son para todo. Tal vez el Señor me mueve en determinada jerarquía, en determinado tipo de guerra, y esa es mi guerra. Y tal vez a otro lo comisiona a otra. No tenemos por qué movernos en todos lados y en todas direcciones. Tenemos una asignación, y eso tiene que ver con el territorio que me asignó el Señor. Y con el objetivo. Tal vez si mi objetivo es estar dentro de la política, si mi objetivo es estar dentro de la política, voy a ver, y el Señor me va a mandar a determinados tipos de misiones y trabajos. Ahora, si estoy dentro de lo laboral, de lo económico, me va a mandar a otras áreas. Entonces, generalmente donde trabajo, donde tengo mi fuente laboral, es donde voy a estar cumpliendo funciones. Génesis 4, del 9 al 13. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Pero él dijo: ¿qué has hecho? Lo había matado a su hermano. La voz de la sangre de tu hermano, es decir, que la sangre tiene voz y habla, clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito seas tú de esta tierra. Las personas, cuando hay derramamiento de sangre, empiezan a ser malditos por la sangre y por la tierra.
dice, la cual ensanchó su boca, la tierra tiene boca, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces uno empieza a ser maldito porque la tierra nos maldice. Cuando trabajes la tierra no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Entonces hay una maldición que viene por la sangre derramada. La sangre derramada lo que produce es una iniquidad. Que la reconoció Caín y dijo Caín a Dios, a Yahweh, grande es mi iniquidad para soportarlo. Entonces vemos que muchas de las cosas que vamos a hacer tienen que ver con la sangre. Habacuc 2:12. Hay del que edifica la ciudad sobre la sangre. Hay, ese hay es importante cuando Dios dice hay en la Biblia. Y establece una ciudad sobre la iniquidad. Entonces los derramamientos de sangre lo que hacen es marcar una ciudad. Ese es un dibujo que se lo hice hacer a la inteligencia artificial. Me puse a hablar con la computadora y le dije que me haga un dibujo de una ciudad sentada en sangre. ¿Qué es lo interesante? Que el mundo natural y el mundo espiritual, que es un dibujo de un universo paralelo, porque la máquina dibuja lo que uno le pide, pero lo inventa. Entonces, hay una realidad que nosotros empezamos a vislumbrar en la inteligencia artificial, que lo vamos a ver también más adelante. Bueno, entendiendo esto, de que nosotros tenemos autoridad y que la sangre marca los lugares, ¿sí? Vamos a entrar al tema de hoy. Para entrar al tema de hoy, yo puse una definición que son los portales espirituales, porque muchas veces hablamos de portales, pero portal es un término que viene del ocultismo. Dice, según la definición de las tinieblas, son la entrada y salida de energía espiritual a otras dimensiones. Son agujeros, aperturas de los campos de energía que rodean los reinos espirituales o dimensiones. Los espíritus pueden desplazarse a través de las aberturas en el plano físico. Entonces, cuando uno estudia la teoría de la relatividad y estudia a Einstein, él describe el mundo como uno entrelazado de espacio y tiempo, como una malla. Pero esa malla se puede deformar. Se deforma con la materia. La materia que tiene energía deforma la malla. Entonces, le voy a contar que una vez estábamos con Mónica tomando la Santa Cena y yo empiezo a ver esa malla en el cielo. Y la malla se empezó a deformar y formó un embudo y nosotros estábamos dentro del embudo. Y me hizo entender el Señor que con la Santa Cena lo que pasaba era que nosotros salíamos del espacio-tiempo, porque ya no estábamos influenciados por esa malla que era como una cobertura, sino nos metíamos dentro del embudo, como se ve en el dibujo que hay un embudo y pasa a otra dimensión. Entonces uno puede salir del espacio-tiempo y meterse en la eternidad. Hay ocasiones especiales donde nosotros tenemos esa posibilidad. Y esas son aberturas, son portales que nos sacan del espacio-tiempo. Al lado en negro tienen tres dibujos, un universo cerrado, un universo abierto y un universo plano. Los que estudian el universo desde la física describen estos tres universos y dicen, cuando la masa crítica, cuando la densidad es muy elevada, se transforma en un círculo, está todo concentrado. Pero cuando la masa crítica es muy débil, el plano se vuelve diferente, se vuelve abierto. Entonces, no hay puntos de contacto y de cierre. Esta es una definición de la física.
Ahora, ¿qué puede hacer? Y esto es un concepto que se está trayendo a la iglesia, y creo que en estos días iba a haber, el apóstol Orihuela iba a hablar del tema, de lo que era la masa crítica, y cómo a través de la iglesia entendida, el universo puede tomar una forma distinta, y podemos tener estos viajes, este cambio de paradigma, la modificación de las condiciones que uno está. Y puse 4 conceptos abajo: materialización y energía. Según la física, a partir de Einstein, ellos determinaron que cada cuerpo, materia, ¿sí?, se puede transformar en energía. Y toda la energía se puede transformar en materia. La luz, como luz, se comporta, depende de los filtros con que la mida, como energía, es decir, como ondas, o se comporta como materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que es invisible del reino espiritual se puede materializar, y todo eso que está como materia se puede transformar en una energía. Y eso pasa con, digamos, pasa cuando hay personas que se pueden trasladar, pierden la masa y se transforman en energía y aparecen en otro lugar. Hay muchos casos de personas que ya está pasando esto. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque vamos a ver puertas y tenemos que entender que una puerta es una conexión de un plano a otro plano, de una dimensión a otra dimensión. Y puse ahí sustanciación y luz. Nosotros somos, a través de Cristo, ¿sí?, tomamos la sustancia de Él y nos transformamos en la esencia que tiene Jesús. Y eso es luz. Entonces, nuestra sustancia es la de Cristo, nuestra materia es la de Cristo, y nuestra energía es la luz por excelencia. Nosotros somos luz. Entonces, más allá de la forma que nos vemos como materia, o podemos tener ondas diferentes, energía, ¿sí?, tenemos la sustancia de Cristo y somos la luz que tiene Cristo. Y esto es importante que lo entendamos como concepto. Por ahí, algunas cosas van a ser medias profundas, después las vamos a debatir si tienen dudas. Vamos a ver esto. Génesis 28:16. Estaba Jacob y él dijo: esta es la puerta del cielo. En su experiencia, él pudo ver la puerta del cielo. Ahora, ¿qué pasa? La palabra usada para puerta es sha'ar, que es apertura. Apertura, puerta, portón. Y no es una puerta como la imaginamos nosotros, sino es una abertura al cielo. Entonces, muchas veces cuando decimos hay una puerta abierta, en realidad hay una abertura que nos permite pasar de una dimensión a otra. Entonces, el concepto de puerta no es una puerta como la que vemos acá atrás, que se abre y se cierra, sino es una apertura entre dos dimensiones. ¿Y qué es lo que pudo ver Jacob? También pasó con Noé, digamos, aparece lo que es la ventana y las fuentes. Dice en Génesis 7 que en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes, es decir, sería el 8 de mayo de este año, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Cuando habla de esto, no es una nube común, hay una compuerta, una puerta que se abre al cielo y empiezan a salir las aguas de arriba, y se abre de abajo las fuentes, y se abre una puerta de las aguas de abajo y esas empiezan a brotar.
Es decir, son aguas que eran espíritu, en estado espiritual, y se materializan. Entonces, Dios tiene esa particularidad de que Él sí puede crear agua. Nosotros acá podemos hacer todos los experimentos que queramos, no tenemos la capacidad de crear agua, pero el Señor tiene las fuentes, tanto de abajo como de arriba. Voy a ir un poco rápido con algunos temas. Entonces, tenemos que esos niveles, esos 3 niveles, tienen puentes dimensionales que me permiten ir de uno a otro. Y hay ventanas, hay puertas y hay fuentes que podemos observar. En otro encuentro más adelante vamos a ahondar más en profundidad en todos estos temas. Pero hoy nos vamos a enfocar en puertas, ¿no? Si alguno tiene una duda, puede ir preguntando. Y si no, la anota y después la hablamos. Génesis 18 del 1 al 3. Y acá lo vemos a Abraham en la puerta de la tienda. En la puerta de la tienda, ¿y qué pasó? Vinieron unos ángeles y él, 3 varones, y él corrió a su encuentro. Me llamó la atención que él corre al encuentro de estos ángeles que él ve. Y la palabra también es apertura. La apertura de la tienda. Es decir, cuando pensamos en una puerta, tenemos que pensar en un lugar de entrada y de salida. Petach significa apertura. La puerta bloquea el acceso, puse. ¿Por qué? Porque es diferente una apertura. La apertura es algo que me permite el pasaje. La puerta, generalmente cuando pensamos en puerta, pensamos para cerrar algo y que no haya comunicación. Y la apertura es un umbral donde no está, como yo le decía hoy, del espacio-tiempo, ¿sí? No está y de repente se forma. Usted va a ver el cielo normal y de repente se hace un círculo en el cielo y empiezan a descender ángeles. Es decir, que una puerta no es un lugar, básicamente como nosotros lo pensamos, con una forma de puerta, sino es un lugar de pasaje que se abre en determinadas condiciones. Noé hizo el arca y tenía una claraboya arriba y tenía una sola puerta. Es decir, que tenía una abertura del lado del arca, que fue la que selló el Señor. Y fíjense la palabra que se usa para claraboya, sojar, que significa luz, luz, mediodía. Se traduce como ventana, pero es un lugar, es una apertura directamente. No es un lugar sellado como lo entendemos nosotros como ventana, sino es un agujero. Entonces, cuando la Biblia nos habla de aberturas, nos habla no en el concepto que tenemos nosotros, algo bien cuadrado, sino en algo que me permite el acceso de la luz, en este caso, por ser una ventana. Y hay un concepto interesante de la puerta. Y esto tiene que ver con Caín. Dice Génesis 4, del 5 al 7. Pero no consideró a Caín ni a su ofrenda al Señor. Esto enfureció a Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios, Yahweh, dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto? Porque no aceptó su ofrenda. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. Entonces, la puerta es el lugar del pecado. Y su concupiscencia va contra ti. Pero tú has de dominarla. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de dominar lo que está en la puerta. Bien, vamos a hablar un poco de puertas de las ciudades. Hay puertas naturales y puertas espirituales. El problema es que cuando nosotros pensamos en la puerta de una ciudad, generalmente en guerra espiritual, vamos a donde están las rutas, donde hay un arco, y ya decimos, esa es la puerta. Entonces vamos y ungimos ese lugar.
y le echamos mucho aceite, por si quedan dudas. El tema que en Génesis 19 del 1 al 3 dice, entre tanto los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La palabra puerta es Sha'ar, que es una abertura. Si uno va a Jerusalén, las puertas son aberturas. Le han puesto puertas, pero son aberturas. Básicamente, las puertas eran lugares de gobierno, donde la gente se sentaba y de donde la gente juzgaba. Hay muchos ejemplos bíblicos de eso. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra usada significa apertura. Génesis 22, del 15 al 18. Y esto es importante. Dice, y el ángel de Yahweh llamó a Abraham por segunda vez, desde los cielos, y dijo, es decir, él tenía una comunicación directamente al cielo. Por mí mismo he jurado, oráculo de Yahweh, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta, Sha'ar, la abertura, de sus enemigos. Es decir, la descendencia, nosotros vamos a poseer la puerta, no habla de muchas, habla de una, de nuestros enemigos. Y sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto has obedecido mi voz. Entonces, esto es interesante, decir que a veces no hay muchas puertas, sino hay una. ¿Y esa puerta para qué es? De acceso, entrada y salida. ¿Y qué significa poseerlo? Que nosotros vamos a controlar lo que puede salir o puede entrar. A una ciudad, a un lugar, a un país. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Pero estas puertas tienen guardianes. Y esto vamos a verlo en otro encuentro, ¿sí? Tenemos que saber que las puertas tienen guardianes. Y vamos a ver una estrategia. Génesis 23, 16 al 20. Y atendió Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Het. Es decir, él fue a comprar un terreno, un lugar, y le dio la plata. Se pesó esa plata. 400 ciclos de plata corriente entre los mercaderes. Y se estableció en el campo de Efrón, que significa gacela, que está en Macpelá, que significa redil, delante de Mamre, que significa lujuria. Es interesante esto porque tiene que ver con un animal que está en un redil que tiene que ver con la lujuria. El campo y la cueva que están en él y toda la arboleda que está alrededor del campo en todo su límite. Él le compró un lugar, un predio a Et. ¿Y qué significa Et? Abajo de todo está en Hebreo 28:45, significa terror. ¿A quién le compró un campo? Hay un espíritu de terror que aterrorizaban a todos. ¿Para qué compró el campo? Dice en el último párrafo, quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Ed, del terror, y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Él compró una propiedad en la entrada de una ciudad, donde dominaba el terror. Es decir, que él se hizo propietario del lugar de la puerta y se lo puso, digamos, su terreno era en un lugar visible. Y en Génesis 49, del 29 al 33, nos aclara que ahí sepultaron a Abraham, a su hija, a Isaac y su mujer Rebeca, y a Lea y a Jacob.
Es decir, hay 3 generaciones sepultadas en ese lugar, que es una puerta que manejaba el enemigo, de un espíritu de terror. Entonces, fue estratégico que él se pusiera en la puerta. ¿Qué pasa en el tiempo? Esto pertenece a Cisjordania, es territorio palestino. Y es un lugar, hoy en día, digamos, esa calle hubo una matanza en su momento, sembrado de sangre. Un lugar que tiene que ser de bendición, se transformó en un lugar no tan bueno. Vamos a ver otro concepto. Estoy tirando conceptos para que después debatamos y vamos a ver una parte práctica, digamos. Mafteach significa abridor. Significa abridor, esta palabra. Ahí ven un hombre que tiene como un hacha, que en realidad la palabra esta abridor significa, ¿sí?, algo muy grande para abrir puertas, para hacer aberturas, para despedazar aberturas. Y es muy grande. Vamos a ver en Isaías 22:22, que esta palabra el Señor nos viene trabajando hace días acá. Dice, pondré la llave, la palabra llave, Mafteach, de la casa de David, sobre su hombro. ¿Por qué la ponía sobre los hombros? Porque es tan grande que la palabra utilizada es sobre el cuello. Es decir, no es una llave común. No es una llave común, no piensa una llave de una casa. Cuando abra, no habrá quien cierre. Y cuando cierre, no existirá quien abra. La palabra esta, mafteach, significa abridor. Por ejemplo, una llave. Pero como yo le decía, es algo muy grande, no es algo normal. Entonces, cuando abra, va a ser que va a abrir de par en par. Entonces, nosotros Dios nos da un instrumento que la llave de la casa de David es un abridor que va a abrir cualquier puerta. Y decíamos hoy que no es el concepto de puerta que tenemos nosotros, sino es una brecha. Entonces yo tengo el cielo cerrado y voy a tener un abridor para hacer una abertura en el cielo. Si el cielo está cerrado, si hay un manto de oscuridad, voy a tener un abridor para abrir eso. No es necesario, no es una puerta física. Es cualquier atmósfera puede ser abierta con ese abridor. Y el Señor dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando abra, no habrá quien cierre, y cuando cierre, no existirá quien abra. ¿Se entiende el concepto? No. Y estamos terminando con esto. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, Pulé, del Hades no prevalecerán contra ella. Y en la versión Código Real dice, y a ti te digo que tú eres Eben, y sobre este Ebné edificaré mi comunidad, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Que hay puertas donde nosotros vamos a tener acceso. Esas puertas del Hades o del Seol no pueden prevalecer. Nosotros vamos a ir, vamos a romperlas y vamos a ir a trabajar en lugares de tiniebla. Porque no van a prevalecer, las vamos a poder quebrantar. Y vamos a tener accesos a lugares que ni imaginamos. Y sigue en Mateo 16:19. Y te daré las llaves del reino. Ojo que no son las llaves de David, son las llaves del reino, de los cielos. Y todo lo que privas, en la versión textual dice, todo lo que privas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Y la versión Código Real nos aclara un poco más. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
Y cualquier cosa que tu tribunal prohíba en la tierra, es decir, ya no somos uno, somos un tribunal. Asegúrate que sea previamente aprobado en el cielo. ¿Qué significa esto? Que primero viene la orden en el cielo, hay un diseño en el cielo que nosotros tenemos que recibir y como tribunal de Dios vamos a aplicar y vamos a abrir cualquier cosa. Pero es la llave del reino. Y las órdenes emanan del cielo. Y cualquier cosa que permita en la tierra, asegúrate que antes haya sido decretado así por mi tribunal en el cielo. Ahí tenemos una llave, pero esa llave no solamente a veces es forma de llave, sino es forma de papiro. Es decir, muchas veces lo que Dios nos da como llave tiene diferentes formas. Podemos recibir un cetro, podemos recibir una taza, podemos recibir un montón de cosas y eso van a ser las llaves que el Señor nos da para derribar algo. Puede ser dinero, por ejemplo, darle dinero a alguien está rompiendo, haciendo una brecha. Darle un pan a alguien está rompiendo una brecha. Darle una palabra está rompiendo una brecha. Son llaves. Entonces, a veces nos ajustamos pensando que es una llave y en realidad es algo más amplio que tenemos que discernir. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y acá quiero transmitirle una clave. Nosotros podemos prohibir desde acá. Y Dios lo hace en el cielo. Nosotros permitimos acá algo y Dios lo hace en el cielo. Pero tienen que haber dos condiciones. Una es que nos pongamos de acuerdo, dos o tres que se pongan de acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el último párrafo? Donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor. Entonces, no es que nos ponemos de acuerdo solamente dos personas, nos ponemos de acuerdo dos personas y el Señor. Por eso está habilitado. Ponerse de acuerdo es ponerse de acuerdo también dando parte al Señor. Entonces, todo lo que vamos a hacer de acuerdo nosotros y el Señor va autorizado en los cielos. Y vamos a tener sentencia y vamos a tener un decreto en nuestra mano. Y en la versión código real dice lo mismo, pero más interesante. Dice, de cierto os digo, que todo cuanto prohibáis en la tierra deberá ser prohibido primeramente en el cielo, y todo lo que permitáis en la tierra deberá ser permitido previamente en los cielos. De nuevo os digo, si dos jueces de entre vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier decreto o mandato necesaria para proteger la fe de la comunidad, les será permitida por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres jueces legislando, esto dice que somos jueces legislando bajo mi autoridad, bajo la autoridad del Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces tenemos toda la autoridad, pero tenemos que saber que está el Señor en todo lo que hagamos. Bien. Voy a dejarle un concepto que es Dalet. Dalet es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Simboliza básicamente una puerta. Y el Señor nos dijo, este mes 4 es una puerta que se abre. Porque el 4, que es la letra Dalet, tiene que ver con puertas abiertas. Se dibuja de un modo, ahí lo tienen, y significa 4, también tiene que ver con 40 y con 400. También tiene
otras acepciones que no la vamos a ver, pero básicamente tiene que ver con lo oculto, con aquello que todavía no está siendo revelado, está detrás de una puerta, está velado. Y el Señor nos habló esto. Pesach fue el 14 de Nisan, es decir, la Pascua, y que hay una puerta de 40 días, hasta el 16 de mayo, que son los 40 días que el Señor permanece con sus discípulos resucitados. Es decir, que esta puerta, esta ventana temporal que el Señor abrió, es para que nosotros seamos impartidos y vayamos a un nivel mayor de entendimiento, de desarrollo, de poder acceder a niveles espirituales que antes no teníamos. Y el 27 de mayo, que es la fiesta de las semanas, o Shavuot, que el Pentecostés, que se conoce normalmente, es el día en como que el Señor, así como bajó el Espíritu Santo en su momento, ahora va a hacer algo impresionante. Es decir, pero tenemos que estar expectantes, tenemos que estar buscando. Hay mucha gente que está en ayuno, que está en oración, porque eso hace que se muevan los cielos. Pero la ventana el Señor la abrió. Y voy a tocar 4 puntitos prácticos sobre las puertas. Primero tenemos que determinar cuáles son las puertas naturales en un lugar. Puede ser un arco, un hito, un cartel. Ahí ven un arco de una ciudad. Los arcos de la ciudad están pactados. Cuando uno pasa por un arco, todo lo que haga dentro es nulo, porque el arco está pactado. Entonces yo muchas veces tengo que rodear la ciudad, rodear el arco, no pasar por el arco. O algunas veces le va a decir el Señor, derriben este arco y después pueden pasar. Hemos ido a guerra donde el que ve el arco lo destruye para que los otros pasen sin problemas. Ahí abajo tienen una iglesia, por ejemplo, donde el Señor no nos permitió entrar por el frente porque había un arco y había que entrar por los costados y el lugar estaba plagado de demonios. Pero había que entrar por el costado. No sé, si uno entra por el frente, entra por el lugar natural donde el enemigo tiene control de lo que va sucediendo. Y ahí puse un plano, que es el de Pehuenco, donde uno tiene que saber dónde están los accesos. Entonces, la puerta no necesariamente está en el acceso fuera de la ciudad. A veces la puerta está adentro, como sucede en el Arco de Triunfo en París. Entonces, la puerta natural es lo más obvio, es lo más fácil de ver en una ciudad. Pero tenemos una puerta espiritual. Esa puerta espiritual no siempre coincide con la puerta natural. Entonces yo voy a hacer mi acto profético, mi guerra espiritual en una puerta que no es la puerta espiritual del lugar. A veces son aguas, pozos, a veces son la alineación con el cielo, un altar, una cumbre, una depresión, una cancha, una vía férrea, un cementerio, un hospital, arcos. Y ahí puse 2 lugares. Una es en Mazatlán, que es la Cueva del Diablo, que está cerrada, ustedes la ven, eso es en México. Esa es una de las puertas que tiene la ciudad de Mazatlán. Y tiene como un lago en el medio que se llama Lago del Infierno, o del Infiernillo, o del Diablo. Entonces, hay puertas que no son tan normales como nos parece a nosotros que entramos como personas, pero son las puertas donde uno tiene que ir a hacer lo que tenga que hacer. Si yo no destruyo la puerta, no puedo hacer nada adentro,
Por eso es importante determinar dónde están las puertas espirituales. Y eso que ven, la otra foto donde está el tren, eso es Santiago de Compostela. La entrada de Santiago de Compostela es la vía. Y ahí, a unos metros de la estación de tren, en el mismo Santiago, en el año 2013, mueren 80 personas porque no se dio cuenta el maquinista y tomó la curva como venía, de un tren rápido, y llena de sangre todo ese lugar. Entonces, las puertas se caracterizan muchas veces por tener pactos. Ser lugares donde hay, donde vemos visiblemente altares, donde vemos visiblemente cosas, ¿sí? O que ha habido muertos. Esas son puertas espirituales. Muchas veces son cementerios, hospitales. Entonces tenemos que poder identificar no solamente la puerta natural, sino la puerta espiritual. Tenemos que poder determinar los guardianes, y ahí puse dos. Bueno, puede ser un monte, una estatua, ríos, iglesias, hay un montón de guardianes. En este caso, puse en una ciudad acá en Argentina, un monte que es un nativo, digamos. Que era había 4 guardianes en ese lugar para otra localidad que teníamos que ir a 60 kilómetros. Pero para poder ir a esos 60, hacer esos 60 kilómetros, primero teníamos que atar y enmudecer esos guardianes. Y el otro guardián es en Peguajó hay una historia de Manuelita, que es una tortuguita, y hay una canción que dice: Manuelita vivía en Peguajó, bueno, y un día se marchó. Y el guardián es esa tortuguita inocente, donde va la gente y se saca fotos. Me hace acordar un día que fuimos a Tucumán y había algo donde la gente se sacaba fotos y era un falo, y la gente se sacaba fotos ahí. Y era uno de los lugares más altos de Tucumán, andando en carretera. Y ponía a los nenes, y el ponerlo como que lo estabas consagrando. Si no hacía entender que era gente consagraba, y era el pasaje y entrada de un lado a otro. Básicamente era la entrada a los Valles Calchaquíes. Y el cuarto punto a tener en cuenta son los vínculos. Todas las puertas están vinculadas a otras puertas, a otras llaves, accesos. Por eso es muy importante la forma de acercarse. Ahí tenemos un plano de la ciudad de Junín, y nosotros, para poder acercarnos, tuvimos que venir desde el sur, pegarle toda la vuelta y acceder desde el norte a la ciudad. Pero yo no puedo venir directamente del norte, porque muchas veces el enemigo sabe de dónde, digamos, cada ciudad tiene un modo de acceder. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la puerta de acceso, pero cuál es el camino que tengo que hacer para esa puerta de acceso. A veces tengo que rodear toda la ciudad y recién poder entrar. Y esto se lo va a dar el Espíritu Santo. Le va a decir: a esta ciudad entra por este camino y hacer tal recorrido. Para llegar a la plaza, entramos desde el sur, pegamos toda la vuelta, entramos por el norte y hasta llegar a la plaza. La ciudad es espejos, y ahí puse puertos, esto es Nicaragua, Puerto Sandino, Casa de Sandino, la réplica de la casa que está en el centro, y la Villa Sandino. Están en una línea ley, están las 4 alineadas. Yo no puedo ir a tomar la Casa de Sandino sin ir a la réplica, pero las puertas son las 2 puntas, el puerto y la villa. Y como son espejos, yo no puedo tomar la ciudad de un solo lado, tengo que tomar los 2 extremos. El puerto de Sandino y la villa Sandino. ¿Se entiende? Entonces no puedo hacer una operación sin entender cuáles son las puertas y qué vínculos tienen. Muchas veces están vinculadas en el tiempo. Por ejemplo, la ciudad vieja de Nueva León
con la ciudad nueva de Nueva León, es un reflejo una de otra. O en Jerusalén, que tiene la parte vieja que está más sumergida y la parte nueva que está más arriba. Pero una está enlazada a otra. Entonces yo no puedo tomar una sin tomar la otra. Un ejemplo. Cuando el Señor me dijo, las puertas de Jerusalén son falsas, y tuvimos que ir a Jerusalén, la ciudad nueva está rodeando parte de la ciudad vieja. Entonces hacen un anillo y el modo de ir a tirar las puertas es tirar las puertas que hizo el enemigo y no las puertas viejas. Y tengo que ver si hay trabas, cerrojos, otros elementos. Bueno, acá vamos terminando y necesitamos una palabra específica. Sin palabra no podemos ir a ningún lado. El Señor nos tiene que dar una palabra que nos guíe a cómo va a ser el recorrido, con quién tengo que ir, cuándo tengo que ir, de qué modo, qué versículos tengo que acompañar, qué palabra tengo que soltar, qué cosas, qué decretos tengo que establecer. Yo no puedo ir a una puerta sin un plan previo dado por el Señor. Y a tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es decir, nosotros vamos a poseer esas puertas. Bien, hasta acá la introducción. Bueno, bienvenido a los que no había visto antes. La idea es que podamos compartir entre nosotros, ¿sí?, las experiencias en cuanto a las puertas, para poder nutrirnos, aquellos que tienen más experiencia en puertas, en guerra espiritual, qué cosas les parece o qué consultas tienen respecto a las puertas. El que tiene dudas, pregunta. Buenas tardes, Pastor Juan. Hola, Bendiga. Omar. Estamos hablando sobre las puertas de los sitios, pero inquietud, nosotros también abrimos unas puertas por generaciones también, ¿no? Entonces, digamos, las puertas que usted dijo en las ciudades, por ejemplo, primero toca cerrar las puertas de nosotros mismos, de generaciones, las que nosotros mismos abrimos, y ahí sí, digamos, el territorio que el Señor nos manda a hacer. Y con Bien, palabra, usted me decía con palabra también, la palabra que el Señor, porque eso me impacta porque uno va ahí, bueno, o por uno mismo, digamos. Yo tengo una puerta de ese, yo oro, pero no tengo una palabra. no, Omar está hablando de puertas generacionales y que necesitamos, lo que entendí es como que necesitamos nosotros primero trabajar sobre nosotros y cerrar esas puertas para ir, por ejemplo, a hacer guerra espiritual. El tema es que son cosas paralelas. Muchas veces nosotros por ahí no estamos en condiciones, pero el que te manda es el Señor. Entonces, el Señor es el que te da la fortaleza, te da la estrategia y te dice, hace esto. Entonces vos decís, no, yo soy pecador, todavía esto no lo trabajé, esto todavía me falta. Siempre nos va a faltar. Siempre. Nunca vamos a estar 10/10. Entonces, sí vamos a seguir trabajando, pero el Señor nos va comisionando porque Él es el que te manda. Si Él te manda es porque te necesita y sabe que vos estás dispuesto. Entonces, no voy a estar al 100% porque estoy trabajando mis puertas personales, pero sí voy a poder hacer lo que el Señor me dice porque Él me comisiona. Entonces, Él me está respaldando. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos miedo del contraataque que le dicen en algunos países, de de los contragolpes, pero eso viene cuando yo estoy fuera de la voluntad de Dios.
Si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, puedo tener todos los portones abiertos de mi vida, pero Él me mandó. Acá el problema es si lo escucho o no lo escucho, si Dios me está mandando. Si Dios me comisiona, no tengo que tener miedo de nada. Nosotros tenemos, las puertas van a quedar destrozadas, ¿sí? Pero porque el Señor las destroza. Nosotros vamos y hacemos lo que Él nos dice nada más, pero Él se encarga. Va a poner ángel, nos va a decir empujar la puerta, es decir, va a haber actos físicos, hay actos espirituales, pero es Él el que hace la obra. La guerra no la hacemos nosotros somos los soldados que obedecemos y soltamos las palabras, digamos, por el hecho de moverte, el Señor ya te está haciendo ganar la batalla. Sí, yo entendí, porque en lo personal es un tema y por ahí usted no tenga problema en decirle a mi esposo que es demasiada información cuando sea demasiada información. Porque él arma y suelta, y uno va, para mí hoy fue demasiada información, pero usted después le escribe por privado si comparte eso que yo estoy mencionando. Creería que yo entendí cuestiones, algo global, que hay dos tipos de puertas celestiales y puertas infernales. Las puertas celestiales son las que el Señor abre y me dan acceso a que yo me nutra y traiga del cielo y del reino todo lo que está a disposición para nosotros y que no lo hemos accedido hasta ahora. O acceda al cielo. Porque evidentemente el Señor nos va graduando la manera en que nos va dando las herramientas para ir avanzando. Y las puertas que son del enemigo, que como le dice a Abraham y le da esa promesa, que las puertas del Hades, o sea, son puertas de oscuridad, puertas infernales, no van a prevalecer a sus generaciones. Entonces, y a Caín le dio toda digamos, la visión de esas puertas infernales, diciéndole, la tierra misma te va a expulsar porque el pecado está a la puerta. Entonces yo decía, esas puertas que son del enemigo, son puertas que ya están, digamos, marcadas de alguna manera, a las que luego el Señor, por la bendición que le da a Abraham, y entonces el Señor me hacía ver, ¿padre de qué fue? Porque si le dice a Abraham, tus generaciones, significa de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y a Abraham se lo llama padre de qué? De la fe. Entonces, los hijos de Abraham somos hijos de fe. Todo este mover de acceso espiritual a las puertas y a las aperturas y acceso a nuevas dimensiones espirituales es a través de la fe. Entonces, cuando es eso de los que nosotros más nos tenemos que nutrir, inclusive cuando el Señor le habla a Pedro, que dice que le va a dar las llaves y que las puertas del infierno no van a prevalecer, le está hablando también de la fe que le hizo creer a Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esas fueron cosas que yo fui extrayendo porque mientras iba escuchando esto. Y una última cosa, el punto porque me llamó la atención cuando se le dice a Caín que la tierra estaba marcada con sangre, porque la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios. Y eso lo hizo a él, bueno, matar al hermano y tener sangre en la tierra. Y le dice el Señor, el pecado está a la puerta, pero la idea del Señor no era que el pecado lo venciera a Caín, sino que si Caín hubiese hecho ese cambio, hubiese sido vencedor en esa puerta. Entonces, de alguna manera el Señor me hacía entender esto mientras yo escuchaba lo que iba disertando Juan. Es como que nosotros en este tiempo
con el acceso a mayor revelación, porque lo que a Pedro le fue revelado fue que Jesucristo era el Hijo de Dios. El Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, no fue que lo accediste por conocimiento, sino mi Padre que te reveló mi Padre esta realidad espiritual, y por eso te voy a dar llave. Entonces yo entendía, cuando yo accedo a creerle más a Dios, Él me va confiando más y me va habilitando mayor revelación y me va dando llaves, que también de lo que habló Juan. Entonces, básicamente aquí es una cuestión de fe, de creerle a Dios, de creer en lo que Él dijo. No en mirar cuánto conozco, cuánto sé, si sé que es la puerta para arriba, porque si no uno entra en esos rudimentos de conocimiento natural y me pierdo la impartición que es a través de la fe. Porque el Señor me hacía entender en un momento que Él estaba disertando que cuando el Señor los lleva al monte de la transfiguración, esa es una puerta dimensional. Y que la podemos ver cuando Juan habló de la luz, que a mí me impactó eso, que dice, acá claro, habló de materialización como energía y de sustanciación como luz. No sé si ustedes, yo estoy haciendo como un compacto de todo. Fue muy impactante para mí entender eso, porque la palabra dice que nosotros somos consustanciales con Cristo, tenemos la misma sustancia. Eso nos hace entender que en el Espíritu vamos a acceder a esas puertas y a poder traspasar esas dimensiones. Y el Señor Jesús, luego que resucitó, se quedó 40 días impartiendo ese conocimiento de esa sustancia. ¿Se da cuenta? Fue impactante porque ya su cuerpo había muerto, tanto que le dice él a María Magdalena, no me toques porque todavía no ascendí. ¿Se acuerda? Entonces, estos 40 días que son ahora mismo, en esta ventana, que Juan termina diciendo eso, en estos 40 días hay un portal, lo que el Señor quiere que entendamos es de qué sustancia nosotros estamos hechos. Y yo voy anhelo en el Señor, y así como viene revelándose a mi vida, anhelo de todo corazón que el Señor les revele esto de la consustancialidad, que tenemos esa sustancia, porque Juan dijo lo mismo, hay mucha gente que está pasando esto, que se está siendo trasladada, gloria a Dios. ¿Cómo es que son trasladados? Porque tienen la misma sustancia. Yo en el Espíritu, así como Cristo, y nosotros sabemos que cuando Él se quedó presentando la resurrección, traspasaba paredes, o sea, entraba, decía, estaba todo cerrado y se les apareció. Les estaba enseñando, los estaba entrenando. Y el Señor está haciendo algo muy tremendo en estos tiempos, después de la pandemia. Es maravilloso, es una vuelta de página y estamos viviendo una nueva temporada, un tiempo distinto, un tiempo de revelación. Pero entonces, para poder acceder, punto número 1, yo entendí la fe. Y como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe no la puedo aprender de un libro. Entonces, clamemos que venga, que como dijo este hombre, si hay algo de incredulidad, Señor, ayuda a mi incredulidad. Quiero creer. Y obviamente, esto de algunas acciones que el Señor tal vez nos lleve y nos mueva a hacer, como decía recién el hermano, mis propias puertas, y capaz que tengo todavía fe desde el lado por ahí no es la mejor fe, pero creer que tengo puertas abiertas. Pero si yo creo que tengo puertas abiertas, yo tengo que cerrar. Yo tengo que cerrar puertas en mi propia vida. Porque si yo estoy con esa flaqueza en mí, el Señor no me va a habilitar a otras puertas dimensionales distintas. Porque Él no es desordenado. Entonces avancemos. Acá como le dijo a Caín, tierra te va a expulsar porque hay una iniquidad en la tierra, porque hay sangre derramada. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo llevo en mi plano personal. Si hay cosas en mi contexto
que me expulsan, que me salen mal, que siempre yo ahí fracaso, yo tengo que prestar atención. Y hay una puerta que la relaciona con la iniquidad, y la iniquidad tiene que ver con una tendencia. Y ahí decía la palabra que está el pecado está a la puerta y como que la concupiscencia te va a impulsar. ¿Qué es la concupiscencia? Como el impulso o lo que siempre a lo que yo tiendo, lo que me impulsa a que caiga. Esa es mi concupiscencia. Entonces, esto que nos lleve a una inspección, porque uno por ahí, y yo sé, o se lo conozco más por Juan, que me gusta la guerra, la tendencia es, a ver, ¿dónde está el demonio? Y a ver cómo le corto la cabeza. Y realmente el Señor quiere que seamos tan sabios que accedamos a las puertas y a las llaves. Porque las puertas del Hades, dice, las del infierno no prevalecen contra la iglesia. Entonces, yo entendía, y disculpe si irrumpí, porque me tomé ahí del trabajo de ir a mitad, yo entendía esto, que este tiempo de resurrección, este tiempo de los 40 días luego de la resurrección hasta el Pentecostés, en los que estamos transitando en este año, y el Señor está haciendo algo muy tremendo, lo que el Señor quiere es que empecemos a experimentar, así como Él se tomó el trabajo de quedarse con sus discípulos y experimentar con ellos. Y se les aparecía. A Tomás le dijo, mira, mete la mano acá, ves que soy yo. Y en otra parte decía, ves que como. Si yo ya estuviese glorificado, no podría comer, y comía algo físico, algo tangible. El Señor le estaba enseñando esta consustancialidad, que puedo ser materia y me puedo disociar, me puedo convertir en energía. Muy tremendo eso. Cuando el Espíritu Santo irrumpe en nosotros, y nos empieza a revelar dimensiones celestiales y las empezamos a ver, podemos decir, son materia, pero el espíritu es energía. Entonces nos permite operar sobre la materia como luz. Y se pueden deshacer cosas tremendas del infierno. Es muy poderoso lo que el Señor está impartiendo. Dos cosas le voy a contar. Una es, hace unos 3 años, 4 años, venía desde el norte de Argentina, venía solo por una ruta, y el Señor me dice, pasé por un pueblito que es el centro de la Argentina. Y uno sabe que si uno toma el centro, toma todo. Entonces, ya había pasado un montón de veces por ese lugar, hay como una marca en el piso del Instituto Geográfico Militar que dice, este es el centro, y está pegado a una iglesia. Y me dijo, busca un árbol. Entonces, ¿para qué nos sirven todas estas cosas que estamos aprendiendo? Cuando yo voy a tener estrategias para saber cómo ingresar a una ciudad. Entonces, cuando el Señor me dijo eso, yo venía por la ruta, lo primero que hago es decir que se abre la puerta de la ciudad. Hago una brecha para poder acceder. Y después empiezo a pegar la vuelta, cruzo como de largo, ¿sí? Para despistar, como uno diría, como para despistar al enemigo, como que cruzo de largo, pero vuelvo por atrás y empiezo a rodear la ciudad, de un pueblo que tiene 4 cuadras por 5, una cosa así, es chiquito. Empiezo a pegar la vuelta por la ciudad y termino en la plaza. Y encontré el árbol que me dijo el Señor. Y ese árbol tiene tallado en la cara, tiene 2 ojos, una boca, y le hacen el ritual permanentemente. Yo realmente, bueno, no lo tenía previsto, pero le puedo mostrar una foto de lo que es. El Señor lo que nos hace a través de todo esto, entender que hay puertas y tengo que empezar a visualizarla y entenderla para poder operar. No sé si alguno tiene algo que comentar o preguntar. Yo, pastor, ¿cómo estás? Con Sonia. Tengo mientras que usted está dando la disertación, buenas noches para todos o buenas tardes, donde estén.
Cuando usted está hablando del umbral espacio-tiempo de Einstein, fue como si me llevara a una asociación de las ciudades espejo. Porque en las ciudades espejo, y hoy día me doy cuenta, wow, en cuántas ciudades espejo he estado, hasta ahorita estoy como cayendo en cuenta. En las ciudades espejo, ese umbral de espacio-tiempo que usted nos mostraba en la gráfica, es como si las ciudades estuvieran inmersas en el plano original de Dios. Entonces, yo recuerdo que hace un tiempo aquí en la ciudad de Medellín, eso nos pasó, pero hasta hoy vengo a caer en cuenta que el umbral de espacio-tiempo. A ver, me explico. El umbral de espacio-tiempo en los diseños del Padre está muy definido, pero también las tinieblas lo que hacen es girar ese umbral de espacio-tiempo e invierten las polaridades de la ciudad. Lo que uno físicamente no ve, o lo que uno físicamente ve, no es el norte, ni el sur, ni el oriente, ni el occidente, es lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Entonces, ahora que usted está hablando del umbral espacio-tiempo, voy a hablar de América Latina, la mayoría de las ciudades de América Latina son ciudades espejos. Y cuando Dios nos manda a hacer guerra espiritual, créanme que este concepto debe pedirle al Padre que se lo revele el concepto celestial, el de umbral de espacio-tiempo, que no sea muchas veces el concepto de Einstein, ¿no? Porque uno va a esa línea. A lo que me refiero es que ese concepto espiritual de espacio-tiempo es el que nosotros en las guerras espirituales son las que debemos de preguntar al Padre si es el tiempo y el espacio, ¿no? Porque ahí están tergiversados algunos. No sé, eso fue lo que yo le pude asociar. Bueno, de todo lo que usted disertó, esa fue la conexión más fuerte que tuve. ¿Cómo identificar el umbral espacio-tiempo en las ciudades espejo? Bien, primero voy a hablar de Santiago de Chile y Santiago de Queretano. Las dos ciudades tienen un mismo inicio. Una está en México y otra está en Chile como capital. La de Chile, Pedro de Valdivia cuando viene, digamos, lo empezaron a correr un montón de nativos que le ganaban 10-1, él sale corriendo con sus soldados y de repente se empezaron a asustar los nativos y salieron dispersados. Y él pudo capturar a algunos y como le preguntó, digamos, se pudo comunicar de un cierto modo y le pregunta qué había pasado. Y ellos habían visto como un gran ángel a caballo sobre el cielo, entonces se asustaron. Y lo que describieron es a Santiago a Santiago de Compostela, que anda sobre un caballo. Por eso el nombre de Santiago de Chile y Santiago de Queretano. Las dos ciudades le pasó lo mismo. Entonces, hay una relación. La otra relación a veces la tenemos con las ciudades que están hermanadas. O, por ejemplo, uno va a Israel, va al Monte Carmelo, y hay un faro que tiene un escudo de Chile, pero un escudo que no tiene, de un lado tiene una gacela, y ellos le hicieron un caballo, y tiene un huemul, pero bueno, esos ahí en ese lugar le hicieron un caballo. Y en Chile hay otros lugares donde también hicieron un caballo, y esos tienen conexiones. Y está en la misma latitud que un faro en Santiago de Chile al sur. Entonces, muchas veces vamos a ver cuestiones de latitudes, donde vamos a ver correlatos. Por ejemplo, acá en el sur de Argentina hay una bahía que está respecto a una bahía que se llama Navarino en Grecia, 90 grados hacia el este y 90 grados hacia el sur. Es decir, está justo en cuadratura y tiene la misma forma. Y uno la ve y dice, wow, ¿qué pasó acá? Y la única isla en el mundo, el único lugar que se llama Navarino está en Argentina y está en Grecia.
y están en cuadratura. Entonces uno a veces empieza a encontrar esas cosas. Por ejemplo, entonces la guerra tiene que ver con tiempos y espacios, y vuelvo a su pregunta, pero no necesariamente a nuestro modo, porque yo estoy en la eternidad. Entonces, a veces me dice, tengo que llegar a determinado tiempo, hacer una guerra conjunta, como nos pasó en diferentes países, al mismo tiempo, y resulta que no pudimos por determinadas cuestiones, y nosotros ¿qué hicimos? Nos paramos en fe en ese tiempo y horario. O tal vez no llego a un lugar, y una vez me reveló el Señor por sueño que yo no iba a llegar al lugar, entonces tenía que hacer 10 lugares, en el último yo sé que no iba a llegar, pero en fe, en lo que el Señor me mostró, yo me paré y me paré en el lugar y en el tiempo correcto, porque tenemos esa posibilidad de movernos en el tiempo y en el espacio. Entonces, yo me alineo al tiempo y al espacio que Dios me determina, que es dentro de la eternidad. Entonces, a veces puedo ir al pasado, a veces puedo ir al futuro, puedo ir a una nación o puedo ir a otro lugar. No sé si queda claro. Sí, yo vuelvo a insistir con esto de la oportunidad de este tiempo, y me viene la palabra donde dice: alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Las puertas eternas somos nosotros, en Cristo. Entonces, que tengamos acceso a través de la fe y a través de Cristo a dimensiones que el enemigo de alguna manera cooptó por estas contrataciones y por todo lo que sabemos que él ha organizado, pero el Señor nos permite a nosotros, a través de la fe y a través del Espíritu Santo, llegar a acceder, nos da las llaves y nos va a dar la orientación. Entonces, particularmente no he sido tan entrenada en guerra, pero sí le doy la gloria a Dios que he sido entrenada en fe. Y entonces tal vez no tengo tanto concepto, pero la fe, creo yo, que nos lleva a accionar y ser eficaces, porque somos puertas eternas. Entonces, no tenemos límite en Cristo. Y acá yo vuelvo a lo mismo, porque me era significativo que lo primero que impartía Juan era que la tierra marcada con sangre me expulsa. Y eso era como algo que quedaba establecido por la iniquidad que allí opera. Y él mencionó la Santa Cena como un elemento sustancial, pero que me dimensiona espiritualmente. Y digo, wow, la Santa Cena la tenemos acceso todos. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, si algo en debilidad hay en mí, porque opera la Santa Cena así como un transportador, porque comemos la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, si dentro de pocos días usted puede revisar todo este material, yo creo que hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo exprimiendo, porque fue muchísima información, pero el poder extraer las perlas que el Señor quiere que extraigamos. Y por ahí si usted quiere tomar un consejo, no se detenga tanto en el rudimento y en el conocimiento, sino permita ser impregnado de la fe del Hijo, de la fe que tuvo Jesucristo para ir a la cruz, entregarse por completo y luego resucitar, y ahí empezarle a dar esta enseñanza del reino vivenciada a sus discípulos. Y eso los transportó y luego los constituyó en apóstoles que estuvieron dispuestos a entregar su vida y a vivir experiencias impresionantes. Para Jesús no hubo ninguna puerta que no pudiera tener acceso. Ninguna. Él lo primero que hizo se fue a recorrer todo el infierno y tomó llaves. Y él nos dejó todos esos abridores. Entender que tenemos un potencial tremendo y que, bueno, quería recalcar esto, que hay
que estos tres niveles que vimos al principio, yo puedo hacer guerra desde lo natural, puedo hacer guerra desde lo espiritual, donde hay puertas espirituales, entidades espirituales, o puedo hacer guerra parado en regiones celestiales, en el reino. ¿Sí? Y las tres son válidas. Y dentro de la espiritual puedo ir a un planeta. Es decir, uno cuando va a la luna, uno ve la luna cerrada, pero la luna está llena de huecos y hay cosas dentro de la luna. Uno va a un planeta y tiene eso. Uno va a la Tierra y puede encontrarse por los caminos, por los senderos y recorrer la Tierra por debajo. Y esos son niveles de guerra espiritual. Cuando uno saca a una persona de cautividad, va hacia abajo. Va hacia abajo, a veces baja 7 niveles. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a dimensionar todo lo que el Señor nos da y la posibilidad que nos genera en Él. Es decir, cuando, como decía Mónica, la sustancia, cuando yo tengo la sustancia de Él, es Él actuando, ya no soy yo. Entonces mi espíritu, como espíritu, tiene acceso a todos esos lugares. Como espíritu me puedo alargar la mano y de acá a una ciudad de 20 kilómetros y curar a alguien. Nuestro espíritu no tiene límite, el espíritu de Dios no tiene límite. Nosotros limitamos lo que podemos hacer. El problema a veces es que nos queremos ajustar el mundo espiritual al mundo natural. Entonces pensamos que la puerta de la ciudad o la puerta de una casa es lo principal. Por ejemplo, en una casa el Señor me mostró, estando en otra ciudad, que era el pozo que estaba atrás de la casa. Entonces yo vine, oré y en la semana tiraron la casa. Pero el pozo era una conexión al inframundo y de ahí salían un montón de almas. Entonces lo natural, uno puede decir la puerta de la casa, pero la puerta del fondo. Cuando yo voy a entrar a algún lugar, no necesariamente la puerta principal, la puerta visible, es la puerta por donde tengo que entrar. Entonces yo le tengo que preguntar al Señor, ¿por qué puerta entro? Muchas veces he tenido que ir a iglesia y el Señor me dice, por acá no podés. Y entonces hay dos guardianes, dos semejantes estatuas. Me dice, por acá no, hay que pegar la vuelta. Y he ido a lugares donde me han cerrado la puerta, pero si no entraba por esa puerta no puedo entrar por ningún lado, porque es la única que te autoriza el Señor. Entonces las puertas, conocer cuando voy a guerra, lo natural, sirve, pero después hay que poder dimensionar y visualizar lo espiritual. Entonces no es, como me planteaba Patricio el otro día, voy a hacer guerra, voy a tomar la ciudad. ¿Por dónde entro? ¿Cómo entro? Más allá de lo que tengo que hacer después. Acá estamos hablando de puertas el día de hoy. Entonces, no solamente las puertas personales, sino puertas de un museo, puertas de un cine, de algún lugar, puertas de la ciudad, puertas de una nación. Yo le mostraba el accidente de Santiago de Compostela. Después del accidente yo tuve que ir a Santiago de Compostela. Y el Señor me mostró cómo entrar, qué hacer, a qué lugares ir. Fuimos con un amigo a hacer guerra. O, por ejemplo, fuimos a La Coruña y el Señor dijo, hay que subir al 7º piso, pero había que ir para abajo, no para arriba. Entonces nos hizo dar vueltas, 7 vueltas, para ir porque era un faro de 7 pisos, pero teníamos que ir para abajo. Y nos mostró una puerta en el 5º piso, tuvimos que romperla, seguir hacia abajo, a romperle la cabeza a un gigante. Entonces hay cosas que lo hacemos en lo natural, pero hay una proyección de nuestro espíritu en otros niveles espirituales. Digamos, no sé si alcanzan a dimensionar lo que estamos hablando. No sé si tienen dudas. Sí, Omar. Pastor, esto que si mi esposa pueda decir algo sobre lo que fue a Bogotá. Sí, que hable. Ay, buenas noches, pastor. Bendiciones a los hermanos que están. O sea, voy a dar como un testimonio de lo que pasó. Hace poco hubo una convocatoria acá en Colombia,
de ancianos de la ciudad por el pastor Fernando. Y entonces, pues el Señor me permitió ir porque igual Bogotá. ya he estado en varias. Y fuimos un grupo, fuimos cinco mujeres de la Congre y arrendamos un penthouse allá en Bogotá. Cuando nosotros llegamos, todo era imágenes de Carlos Vives, todo era de Carlos Vives, y nosotros dijimos, ve, pero bueno, nosotros entendimos que el Señor tenía un propósito. ¿A qué llevo eso? A que nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Bueno, llegamos allá y esas noches nosotros no pudimos dormir, y la tercera noche el Señor me permitió ver, había una imagen en la habitación donde yo me quedaba, una imagen donde era como la serranía de Santa Marta. A la noche yo cuando vi un hueco que se abría en esa parte de esa imagen, ese hueco tremendo, cuando yo dije, ay Señor, al otro día con mi pastora, pues comentamos todo y oramos. Entonces dijo, no, el Señor que nos trajo acá porque tiene un diseño para eso. Ellos tuvieron una reunión con el pastor Fernando y lo que mostraba el Señor era que ellos habían estado orando durante 7 años para que el Señor les mostrara la puerta que había entre Bogotá y Santa Marta por Carlos Vives. Y mira que fue impactante porque decía, mire, fuimos, o sea, el Señor llama hasta el más humilde, sí, solo quiere que nosotros seamos sensibles. Y nos permitió, o sea, orar y poder cerrar esa puerta que había entre Bogotá y Santa Marta, para la gloria de Dios. Me hiciste acordar de algo. En el 21 se cumplían 200 años de la Constitución que nombra a Simón Bolívar como presidente de Colombia. Entonces, con un grupo de personas, éramos 7, organizamos toda una tarea, pero como era plena pandemia, nosotros no pudimos ir, pero fueron un par de pastores de Sopo, que queda cerca de Bogotá, fueron a hacer la tarea. Y el Señor mostró todo un alineamiento desde el cementerio de Bogotá, y cómo desde adentro, digamos, marcaban tiempos, y estaba Cronos afuera del cementerio como estatua, y fue a hacer una pelea con eso. Entonces yo escribo el decreto, van los pastores de allá, y empiezan a filmar todo lo que dicen, y cuando empieza a decretar que se terminaba el tiempo de esa autoridad que le habían dado al espíritu de Bolívar a través de la Constitución, que se cumplían ese día 200 años, detrás de ellos una puerta que había de rejas, antes del cementerio, se abrió sola. Está en la filmación. Cómo a veces en el mundo natural se ven plasmadas cosas que uno hace en el mundo espiritual. Y digamos, no lo habíamos visto en el momento. Ellos mandaron la filmación, lo estaban transmitiendo y mandaron la filmación, y éramos 7 personas, nada más los que participábamos de toda la operación, pero para cancelar 200 años del yugo de Simón Bolívar. Entonces a veces podemos estar en otro lugar, pero podemos estar en unidad haciendo guerra espiritual. Y se van a abrir puertas que son insospechadas. Entonces, tengamos fe que Dios nos va a utilizar para cualquier lado del mundo. Diseños de puertas que nosotros tenemos que empezar a entender. Entonces, no se trata de ir a una ciudad porque sí. Hay un diseño que Dios nos tiene que bajar. Y nos va a mostrar dónde están las puertas espirituales. Entonces no necesitamos ir a China, pero sí necesitamos ir a determinados lugares, porque hay una parte física que a veces la tenemos que hacer. A veces no, alcanza que uno ore desde su cuarto de guerra, pero a veces hay que moverse a determinados lugares, hay que pisar, hay que clavar una estaca, llevar aceite, vino, lo que sea. Pero necesitamos eso, entender cuáles son las puertas, que era el tema de hoy. Muy bien por estar ahí con el apóstol Fernando y disfrutando. Sí, Gracias.
Muchas gracias. Sí, fue una bendición muy grande porque la verdad fue un antes y un después, tanto en mi vida espiritual y física. Y sé que para mi familia también y para mi esposo. Amén. Miren qué importante la obediencia. El apóstol Fernando todos los años hace un congreso en la ciudad de Córdoba, lo hace para Semana Santa. Entonces, yo como siempre, por ahí quiero participar, ¿no? Y el Señor no me dejó. Nos tuvimos que ir a otro lugar, que es la provincia de Tucumán, al punto más alto, y orar para cortar lo que hicieron los españoles cuando vinieron desde el Perú y fundaron Santiago del Estero. Entonces tuvimos que ir a ese lugar y fuimos a las 11 de la mañana. Y el apóstol Fernando habló en Córdoba de los españoles que vinieron del Perú, toda la influencia, y a las 12 del mediodía ellos pasaron por el arco de la ciudad. Pero era necesario que nosotros, una hora antes, estemos cortando en ese lugar que era la puerta. Entonces, a veces uno no sabe cómo Dios mueve las piezas. Yo me tengo que estar dispuesto a que el Señor diga, bueno, hace esto, yo lo hago. Entonces, no importa si no estoy en condiciones, si el pastor de allá no te da la autorización, si te pasa tal cosa, Dios te mandó, vos lo haces. Ese es un principio, pero tengo que escucharlo, y tengo que tener en claro, y a veces Dios te da todo el panorama, y a veces no. En España me acuerdo que estuvimos charlando con el apóstol Fernando. Nosotros habíamos ido a hacer guerra con un amigo y él fue a dar un taller, el primero que dio en España, entonces yo fui a verlo y tomar el taller. Y yo le decía, muchas cosas que ellos hacen, el Señor por ahí nos manda a nosotros y algunas veces hemos ido antes. Por ejemplo, cuando fuimos a España, el Señor me muestra un dragón que tenía la boca cerrada y tenía, según una profeta amiga, la piedra de gran precio. Y yo lo que veía ahí, rayos de luz. Y ese dragón estaba reteniendo en un lugar que se llama la silla de Felipe. Felipe fue el gran conquistador de América Latina. Y en esa silla, que era un altar celta, estaba el dragón. Nosotros teníamos que ir a matarlo. Ahora, ¿qué pasó? Mi esposa y mi hija hicieron unos cartones de la piedra, frases, todo, que yo tenía que llevar allá y poner en diferentes lugares. Llegamos allá, hicimos todo eso. El 12 de octubre, mi amigo tenía que volver a México y yo me fui al taller de Orihuela. Y hablando con la gente, me dicen, cuando le conté que nosotros, el Señor nos había mostrado la alineación con Argentina, un montón de cosas, y que era sobre la piedra, quedaron sorprendidos porque ellos habían llegado el día 10 de octubre, nosotros ya casi estábamos terminando todo lo que habíamos hecho, y el Señor le dice, tienen que hacer banderas con la piedra y andar por toda España con esa bandera. Entonces, uno empieza a entender que somos parte del ejército de Dios. Y Dios utiliza a uno para una cosa y a otro para otra. Entonces yo no tengo por qué saber lo que hace, lo que yo le decía a Fernando. Ustedes no saben lo que hacemos nosotros, pero nosotros sí no entendamos lo que hacen ustedes porque son más públicos. Pero hay muchas cosas que suceden que Dios va a usar a cualquiera. Entonces tenemos que estar dispuestos a escucharlo primero y después a accionar. Aunque parezca loco, porque no sabemos qué estamos moviendo. Cuando nosotros vamos a hacer guerra espiritual, tenemos que ver la historia. Entonces lo de Hermilo es importante, porque esos 15 arcos que están en Mérida siguen estando porque es una construcción física, pero es una construcción espiritual, y como es espiritual es eterna. ¿Está bien? Entonces tenemos que poder derribarlo. Ahora, ¿cómo se derriba? Al principio yo no sabía, y la práctica nos fue llevando a esto. Yo sabía que tenía que esquivar los arcos porque los arcos están pactados.
Ahora, si es una puerta, y un día fuimos con un amigo a donde está la generala, la Virgen en México, no me acuerdo la ciudad. La cosa es que la iglesia tiene un patio grande y tiene todo con arcos. Entonces le pregunto al Señor, ¿cómo hacemos para entrar si está lleno de arcos? Y me dijo, tíralo. Entonces le dije a mi amigo Juan, ponete en un lado, yo me pongo de otro y lo empujamos. Los empujamos físicamente, obviamente no lo íbamos a tirar, pero espiritualmente sí los derribamos. También pasa a veces que en las ciudades vamos a tener 2 postes de cada lado. Y el Señor me mostró en una ciudad acá que la parte de arriba está cerrada espiritualmente. Sigue siendo un arco, por más que sean 2 postes. Vuelvo a los 15 arcos. Obviamente, esos arcos están, y al ser puesto por un presidente masón, cada arco era una puerta espiritual, desde Mérida a algún lugar por algún trabajo que había hecho ese presidente. Entonces estaban conectando la ciudad con un canal espiritual hacia otro lado. Entonces, va a haber que preguntarle al Señor si realmente hay que tirarlos o hay que poder utilizarlos. Porque digamos, hay veces que el Señor manda a personas a activar canales espirituales. Tal vez clavando un clavo, como conozco gente que le pasó, tal vez soltando una palabra, soltando un rugido, y se abren canales que han estado cerrados o han estado preparados por el enemigo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta como canales y puertas de accesos son las ciudades hermanadas. ¿Con qué país está hermanado ese país o esa ciudad? Eso me va a decir con dónde tengo conexiones. Muchas veces, una vez hicimos 12 personas, nos juntamos acá en el Atlántico y 12 personas en México en el Pacífico, para el 28 de diciembre del 2012. Y nos pusimos debajo del nivel del mar y tapamos con un decreto de 38 puntos un montón de pozos que eran conexiones debajo del mar hacia el inframundo. Pasó el tiempo y una entidad de Egipto viene a México, a donde está la Virgen de las Nieves. Y cuando van a hacer guerra y encuentran a esta entidad, le preguntan, ¿quién sos? Isis le dice. ¿Qué haces acá? Yo vine por los aires porque ustedes me cerraron los pozos que yo tenía de conexión al inframundo. Entonces, como que es importante detectar cuáles son los pozos. Vos me decías que la iglesia está pegada al cementerio. En muchos lugares pasa eso. Y hay una conexión directa, como en una ciudad fundacional en Costa Rica. No me acuerdo, no me viene el nombre ahora. Y en el escudo de la ciudad muestra todo el diseño satánico de toda la región. Muchas veces en los blasones, en los escudos, encontramos los diseños, a veces hasta del país. Y esas conexiones tienen que ver con, a veces con serpientes, bueno, hay un montón de conexiones. Ahora, lo que me llamó la atención que vos dijiste que era el límite. Si antes era el límite, eso sigue siendo el límite. Lo nuevo sigue siendo nuevo, ¿sí? Pero el límite estaba fijado originalmente. Por ejemplo, el otro día escribí en el grupo de Williams esto. Cuando el Señor me revela de México, me dice, tenés que tomar el plan original cuando todo Texas, California, pertenecía a México. Y si uno mira, la cantidad de españoles, de latinoamericanos, va a la zona sur. ¿Por qué? Porque espiritualmente toda esa zona no es de Estados Unidos, sino es de México.
Entonces, sí o sí tenemos que recurrir a la historia de las ciudades, ver qué había, qué no había. Por eso es importante todo esto que decís, porque uno empieza a encuadrar el diseño original de la ciudad desde otro plano. Entonces, ese cementerio no es el centro, sino es el límite, y es una puerta. Sí, sí. De hecho, ¿cómo es que lo pude ver? Porque pues yo voy a ese parque, hay un parque, una plaza, una iglesia, y hoy en día al lado de la iglesia son hoteles, puro hotel boutique. Y yo voy a buscar a unos clientes generalmente a ese mismo hotel. Pero yo había notado algo diferente. Y en un sueño, yo vi la iglesia hundida, como en un área hundida. Y al lado está el cementerio. Investigando la historia, allí era el cementerio de la ciudad y era hasta ahí llegaba la ciudad. Es el límite de la ciudad. Entonces eso yo lo investigué y platicando también con William me dijo que sí, había que intervenir para cerrar porque hay que cerrar esa parte que es un área muy concurrida y que pues está incidiendo en las personas que van por esa área o que sale de allá. Pero que sí, lo que sí es seguro que el cementerio estuvo funcionando 200 años en esa parte de la ciudad y luego ya se salió, se movió. Bien, para todos, Santa Lucía es un espíritu de ceguera. Santa Lucía está, digamos, en los bordes de las ciudades. Por ejemplo, en San Juan, en Argentina, cuando el Señor me puso a estudiar el hundimiento del submarino San Juan, donde mueren 44 personas, me mostró toda la conexión con San Juan ciudad y cómo Santa Lucía era una de las guardianas de la ciudad. Y ahí en Chile hay un lugar que se llama Santa Lucía. Hace un par de años vino una luz y murieron 20 personas, quedaron sepultadas y toda esa zona pasó a ser como un cementerio. Se hundió un montón de casas. Entonces tenemos que entender los principios que van a regir en cada ciudad. No puedo ir a hacer una guerra por decir voy y unjo nada más. Entonces, este taller básicamente lo que tiene que hacer es abrirnos la cabeza para que entendamos que la guerra no es sencilla, que hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer